A continuación es el turno de María José Torres, jefa del Servicio de Alergología, para hablarnos de la integración de la investigación en la práctica clínica como clave en la atención del paciente de alergia. Bueno, primero, antes de nada, agradecer pues, bueno, al hospital el participar y organizar este tipo de jornadas. Y bueno, voy a pasar a intentar explicar cómo nosotros hemos hecho el camino para integrar la investigación en la práctica clínica. Los fallos que hemos cometido, que son muchos, y algunos de los logros que hemos podido cometer. Lo primero, sobre todo, hay que contextualizar un poco lo que es la patología alérgica y los problemas que estamos teniendo en los últimos años. Y el problema fundamental que tenemos es el aumento espectacular que estamos teniendo en el aumento de las enfermedades alérgicas. Ya se piensa que puede haber 400 millones de personas en todo el mundo que tienen rinitis alérgica, y este aumento de la prevalencia de la enfermedad y también de la gravedad está apareciendo en forma de oleadas. La primera oleada apareció fundamentalmente con enfermedades de tipo respiratorio y eran sobre todo en países con ingresos per cápita altas, pero luego ya empezaron con ingresos medios, y esto no ha parado de crecer con una segunda ola de enfermedades fundamentalmente de alergia alimentaria, y una también que ha aparecido más recientemente, pero de gran importancia por los problemas que genera en las resistencias bacterianas, que sería el aumento de la alergia a medicamentos. ¿Y por qué está ocurriendo esto? Esto está ocurriendo, por un lado, por supuesto, hay una predisposición genética, pero esto no es la única causa. El problema fundamental son cambios en el estilo de vida occidental. Y estos cambios en los estilos de vida se van a quedar, por lo tanto, esta patología no va a parar de crecer. ¿Y qué es lo que nos ocurre? Pues que nuestros servicios están atorados con un montón de pacientes en consulta, y luego además con un montón de pacientes que necesitan procedimientos diagnósticos y tratamientos complejos, que supone un incremento importante en lo que es el gasto sanitario, y además supone también un gasto importante para el paciente en días que tiene que acudir al hospital de día para llegar a un diagnóstico certero. Por lo tanto, en este maremán no es donde se encuentra nuestro servicio. Nuestro servicio es un servicio que hace bastante investigación tanto básica como clínica y epidemiológica. Nosotros estamos con un grupo que está localizado en el hospital, también está en la universidad, con el entorno y el paraguas de un instituto de investigación sanitaria. Nosotros participamos en redes, hemos coordinado la red nacional de alergia, que está dedicada a medicina de precisión y que acaba este año, y ahora formamos parte de la RICOR también del Carlos III, que es para enfermedades inflamatorias en general y que básicamente va dedicada a resultados en salud. Y en todo esto fue cuando empezamos nosotros a organizar el grupo. Lo primero que nos planteamos, dijimos, pues bueno, vamos a ver dónde nos encontramos, dónde queremos llegar. Hicimos un plan estratégico que, bueno, dentro de lo que puede sonar, a nosotros nos dio unos grandes resultados. ¿Por qué? Porque nos permitió, por un lado, organizar las líneas de investigación, por otro lado, organizar el grupo, viendo qué grupo queríamos tener, un grupo que fuera no piramidal, sino que fuera con una gestión participativa y con un liderazgo participativo, y además centrándonos siempre, que es lo primero que tenemos que decirle a todo residente que llega, que la investigación tiene dos pilares fundamentales, que es la calidad y sobre todo la ética. Con todo esto organizamos nuestras líneas de investigación. Tuvimos que descartar líneas que considerábamos en principio productivas, pero intentamos centrarnos en aquello que pensábamos que podíamos hacer mejor, y algo muy importante, que yo creo que es el paso primero para organizar un grupo de investigación que pueda tener resultados en salud importantes, es organizar el grupo. ¿Organizar el grupo qué significa? Significa que en el mismo servicio van a coexistir clínicos asistenciales puro y duro,
clínicos que son asistenciales y además hacen investigación porque son investigadores principales de proyectos, pero además hay clínicos que son exclusivamente clínicos investigadores. Darle a cada uno su espacio, darle a cada uno un papel fundamental, porque todos son importantes, no es fácil y eso se debe hacer siempre con la complicidad de todo el servicio y, por supuesto, con la complicidad de la dirección médica. Luego nos quedan pasos por dar, nos queda por incorporar la enfermería a la investigación como investigador principal, ser capaces de estabilizar los investigadores y, sobre todo, promover y buscar relevo generacional, porque tenemos todos la edad que ya tenemos. Una vez que hicimos este plan, en plena pandemia volvió y tuvimos que reanalizar el grupo y qué era lo que queríamos hacer. Y entonces ya lo que nos quedó claro era que teníamos que posicionarnos en la sociedad. Teníamos que centrar al paciente como el objetivo de nuestra investigación y además teníamos que tener presencia en instituciones. Por ejemplo, nosotros como alergólogos tenemos que ayudar al ayuntamiento al diseño, por ejemplo, de los jardines de nuestra ciudad, porque van a tener un impacto brutal en las alergias respiratorias que van a tener nuestros pacientes. Y entonces, ¿de qué surge? ¿Por qué surge este nuevo plan estratégico y esta nueva concepción? Pues surge fundamentalmente de un análisis que realizamos y era intentar responder si nuestros pacientes se estaban beneficiando de todo el conocimiento que nosotros estábamos generando. Y la respuesta no pudo ser más deprimente y la respuesta claramente fue que no. Existía un gran decalaje entre la investigación que nosotros hacíamos, los resultados que teníamos y lo que finalmente el paciente era capaz de recibir. Y no solamente investigación que se estaba realizando recientemente, sino investigación antigua, no éramos capaces de trasladarla al paciente en forma de mejoría en su diagnóstico y en su tratamiento. Y eso además no es algo nuevo, eso es algo que está descrito porque la transferencia de los resultados de investigación a la práctica clínica es un tubo con múltiples fugas, de tal manera que desde que nosotros encontramos algo que consideramos relevante hasta que el paciente lo admite como algo importante para él, se pierde un porcentaje importante de la información y además se pierde un esfuerzo y unos resultados tremendos. Por lo tanto, la transferencia en un análisis que realizamos a nivel europeo de cómo debe de ser, ya no nos vale que vaya de la pollata a la cama del paciente, como siempre se ha dicho, sino que hay que ir un paso más allá. Hay que incluir a los pacientes y además hay que tomar medidas de salud pública. Y además algo que discutimos siempre en el grupo, donde hay básicos y donde hay clínicos, es que muchas de las preguntas que nosotros, esto es bidireccional, porque muchas de las preguntas que el básico tiene que resolver, o prácticamente todas, surgen de la práctica clínica diaria. Por lo tanto, nosotros lo que estamos haciendo es, se ha hablado de medicina de precisión en varias de las charlas anteriores y nosotros estamos intentando definir endotipos. ¿Eso qué significa? Que todo el paciente que llega, que parece lo mismo, es totalmente diferente uno del otro. El diagnóstico y el tratamiento es diferente. Hemos sido capaces de definir diferentes endotipos en alergia a medicamentos y algo muy importante que es en la alergia alimentaria, por ejemplo, en la alergia a vegetales. ¿Por qué es tan importante? Es tan importante porque nosotros somos lo que comemos, lo que respiramos y obviamente alguien que vive en Málaga, que come melocotón y que además tiene polen de olivo es totalmente diferente que al alérgico a cacahuete que vive en Centro Europa y eso tenemos que definirse, tenemos que saber a lo que nos estamos enfrentando. Y por último hemos hecho también aproximaciones y hemos definido nuevos endotipos de patología nasal que son totalmente diferentes, que han sido novedosos. ¿Por qué? Porque nos ha permitido diagnosticar pacientes que se quedaban en atención primaria y que eran diagnosticados como sujetos no alérgicos. Por lo tanto, nosotros definimos endotipos de medicina de precisión, estamos intentando hacer diagnósticos innovadores, por ejemplo, estamos intentando hacer diagnósticos utilizando nanopartículas para alergia a betalactámicos, hemos hecho además, estamos intentando trabajar con los ingenieros y entendernos, lo cual no es fácil. Y hemos creado una spin-off donde han invertido además capital riesgo para el diagnóstico de alergia a fármaco utilizando fluídica y además también hemos trabajado con los ingenieros haciendo fluídica para el diagnóstico de alergia alimentaria con unos aparatitos que van a estar colocados en cualquier sitio, pueden estar en atención primaria y con una muestra de sangre el paciente se pueda diagnosticar sin acudir a la consulta.
Y por último, también estamos haciendo aproximaciones para un tratamiento específico usando prebióticos, que estamos abriendo el ciego ahora y estamos obteniendo grandes resultados para mejorar la alergia alimentaria, y también utilizando nanopartículas para el diagnóstico, para el tratamiento de alergia a alimentos vegetales. Pero todo esto no serviría para nada si no hiciéramos guías de práctica clínica. Todo esto se debe de recopilar en guías, que son las que nosotros además tenemos que implementar en nuestro servicio, y a eso es lo que estamos dedicando el esfuerzo enorme. Estos son guías internacionales, que muchas de ellas están lideradas por el jefe de servicio y la jefa de sección. ¿Por qué? Porque lo que intentamos es tener el compromiso de que luego se pueda beneficiar nuestros pacientes de todas estas guías que estamos elaborando. Estamos desarrollando patentes. De hecho, el reactivo que se utiliza para el diagnóstico de alergia a penicilina a nivel mundial es un reactivo que es una patente del hospital, que está licenciada por la industria. Estamos intentando hacer ensayos clínicos en fase temprana, y algo que es fundamental, que pensamos que se trata del futuro, es realizar estudios en vida real. Tenemos que hacer cohortes de pacientes y seguirla, porque esa es sin duda el gran conocimiento que se genera en nuestros hospitales. Crear redes, fijaros en este diseño, como el paciente es uno de los pilares fundamentales de estas redes, forman parte y van a seguir, y cada vez con más presencia en todo lo que es la investigación y la transferencia, y por lo tanto la integración es un desafío global. O sea, no tenemos por qué solamente hacer investigación, no vale para nada si no la transferimos al paciente, y lo que tenemos que hacer es que nuestras líneas estén centradas en el paciente, respondiendo siempre a la pregunta ¿para qué? Y no ¿por qué? Tenemos que tener una política de recursos humanos en nuestros servicios que incluya el papel fundamental de los investigadores clínicos, con un plan estratégico que no tiene por qué ser exactamente igual que el que hace, por ejemplo, endocrino en nuestro hospital o alergia en otro hospital, puede ser totalmente diferente, donde tenemos que hacer una transferencia. No nos cabe más remedio que hacer guías de práctica clínica y licenciar patentes, y con redes de investigación e internacionalización. Y todo esto, esta foto la traigo solo para que veáis la evolución que hemos tenido en el tiempo. Siempre presentábamos el grupo de investigación clínica y el grupo de investigación básica, y ya no hay diferencia. O sea, este es el único grupo de alergia, falta mucha gente por la pandemia, pero ya estamos todos juntos y no hay diferencia independientemente de dónde provenga cada miembro del servicio. Muchas gracias.